Últimamente se ha puesto muy de moda el canibalismo como metáfora de amor, un concepto paradójico que encontré muy interesante de investigar, lo que me motivó a hacer este video investigativo. Sin embargo, lo interesante no queda solo en esta propuesta ambivalente, sino que el caníbal de por sí es una figura que se me hizo muy interesante. Entonces, empecemos por el principio. Yo soy Noah y este es un video sobre el canibalismo sagrado. En primera instancia, la existencia del canibalismo está asociada a la práctica de alguna tribu indígena aislada de la sociedad, pero William Sarians ya decía en su libro The Man-Eating Myth, Anthropology and Anthropophagy, que el caníbal se convertiría en una figura sobreexplotada para mitificar aquellas culturas desconocidas para el hombre blanco, y así lograr su explotación, extracción y exterminio bajo un odio, entre comillas, justificado. De esta idea también reflexionó otra autora, Maggie Kilgour. Al definir al otro como caníbal, se justifica su opresión y exterminio, una especie de canibalismo cultural, o también llamado imperialismo, llevados por la regla de comer o ser comidos. Hoy en día, la antropofagia es vista como una práctica cultural compleja y diversa, cuyo significado es determinado por el contexto sociohistórico en la que es practicada, que debe ser leída sin la lectura de la existencia de un patrón universal. Si nos queremos referir a la existencia natural de esta práctica, estudios de Iggy Reeve Sunday demuestran que más del 56% de las sociedades no practican el canibalismo. Además, observa que mantener una sociedad principalmente a través del canibalismo es poco práctico. La epopeya inglesa del siglo XVI, La Reina Hada, o en inglés The Fairy Queenie, narra de forma alegórica las andanzas de varios caballeros, esto con fin de mostrar los valores de la época. En el segundo libro, los protagonistas llegan a una isla habitada por caníbales. Estos caníbales intentan sacrificar a una dama y comérsela en honor a sus dioses. Antes de que la atrocidad ocurra, el autor describe cómo el hombre salvaje examina a la doncella con lujuria en sus ojos, desmembrándola visualmente para discernir qué partes de su cuerpo son las más apetitosas. En esta descripción íntimamente gráfica, podemos ver cómo se mezclan los matices espirituales en el acto violento, ya que retrata la barriga de la doncella como un altar donde se llevará a cabo el sacrificio divino. También habla de cómo los salvajes se preparan mojando sus cuchillos. Es entonces cuando el acto de comérsela y ultrajarla se vuelven como una misma acción unificada de violencia para consumir su cuerpo. A pesar que dentro de la epopeya estos salvajes provendrían de Irlanda, dentro del contexto histórico en el que fue escrita la obra, eran populares varios escritos de exploradores después de la colonización de América sobre tribus indígenas. Estas descripciones detalladas despertaron la imaginación de los escritores de la época, inspirándose en estas para escribir historias de caníbales en Europa, como lo fue en The Fairy Queenie. Dentro de las noticias sensacionalistas que llegaban por los colonizadores, describían estas escenas de canibalismo ritual en conjunto con la práctica descontrolada del sexo. Así como en la visión machista de la época, encontraban que las mujeres indígenas eran lascivas en forma desmedida y que mostraban un deseo excesivo de compañía. Y ante esta seducción de los europeos, lograban bajar su guardia y comérselos. En épocas más recientes, los académicos miran con ojo crítico estos relatos, sosteniendo la teoría de que estos escritos son malas interpretaciones de parte de los exploradores. Interpretaban las preparaciones de las mujeres caníbales para consumirlos como actos lujuriosos, ya que en realidad estaban examinándolos para elegir qué partes comerse. Dentro del canibalismo culturalmente presente en comunidades, los expertos hacen una diferenciación entre el exocanibalismo y el endocanibalismo. Exocanibalismo, es decir, comer a un sujeto perteneciente a otra comunidad, es comúnmente una práctica propia de la guerra, el acto de comer el propio trofeo. Por otro lado, el acto de endocanibalismo es sustancialmente diferente.
incluso llamados por algunos como canibalismo afectivo. En los relatos de Edmund Spenser durante las batallas inglesas contra los irlandeses, narra la ejecución de un líder irlandés, cuya madre, tras su muerte, bebió la sangre de su hijo como un acto de luto, ya que la tierra no merecía ser tocada por su sangre. Por lo tanto, a diferencia del exocanibalismo, el endocanibalismo es un acto para honrar en vez de un acto de gloria. Pero, ¿qué es lo que hace tan moralmente inaceptable el consumir carne humana? Podemos comer la carne de los cerdos, las vacas y los caballos, pero ¿por qué cuesta imaginarse comiendo a un ser humano? En el reino animal no es raro encontrar el canibalismo presente en diferentes especies. Bueno, en términos evolutivos, hay varias razones hipotéticas para evitar el canibalismo. Según Sher, White y Blassac, están el evitar contraer enfermedades, el buscar prosperidad de la especie al conservar posibles parejas sexuales, entre otros. A nivel cultural, se habla de que en muchas culturas rechazamos la idea de consumir aquello que es demasiado similar a nosotros, como por ejemplo otro humano, así como aquello que es demasiado distinto a nosotros, como los insectos. Una tesis de la Eastern Illinois University analoga este comportamiento con las tendencias sexuales, ya que nos disgusta la idea de intimar con algo demasiado cercano, como el incesto, o demasiado lejano, como la bestialidad. Por otro lado, no es fácil señalar por qué en algunas culturas algo se reconoce desagradable o no, como el incesto o el canibalismo. Sin embargo, varios autores señalan una tendencia en común que la gente suele encontrar desagradable: la idea de los seres humanos como criaturas con una naturaleza animal. Según estos, es este impulso el que nos lleva a la creación de las religiones, la limpieza, la moralidad, el casamiento y las reglas sociales en general. Por lo tanto, el canibalismo es una regla más para mantenernos fuera de la categoría de animales. Guest, por otra parte, dice que la idea del canibalismo nos produce una reacción tan visceral precisamente porque activa el horror de consumir a otros como si fuéramos nosotros. Desde un ámbito antropológico y psicoanalítico, el acto caníbal es el deseo de unificar al otro con uno mismo, recurrir a la aniquilación para asimilar al otro a través de la incorporación. Y desde una perspectiva ontológica, el canibalismo elimina la diferencia entre el ser de uno mismo y la del otro, formando un cuerpo donde antes había dos. En Papúa de Nueva Guinea es específicamente en las islas de Masin que se gestó el canibalismo como una opción ante las hambrunas que periódicamente afectaban la zona. Sin embargo, no todas las comunidades optaron por esta práctica, a pesar de estar en las mismas circunstancias de las comunidades que sí. Y para entender estos dos comportamientos distintos ante un mismo problema, no solo hay que mirar a las necesidades biológicas de los seres humanos, sino también cómo estos entienden las fuerzas de la vida y la muerte, y usan esta comprensión para controlar las fuerzas vitales consideradas necesarias para la conservación de la sociedad. El canibalismo nunca se trata solo de comer, sino que es un medio de mensajes no gustativos, mensajes que tienen que ver con el mantenimiento, la regeneración y en algunos casos la base del orden cultural. Por ejemplo, la razón por la que la tribu Orocaiba adquiría víctimas dentro de redadas intertribales es para compensar el espíritu de los hombres de su propia tribu que murieron en dichas redadas. Al mismo tiempo, al consumir carne enemiga, uno asimila el ánimo del poder hostil de otro grupo al propio. En reportes se ha asociado el canibalismo como una forma de control dentro del caos. Para los aztecas, el fluir de la sangre era equivalente al movimiento del mundo.
Los aztecas temían que, cuando los dioses sintieran hambre, sus poderes destructivos se desataran contra la humanidad. Para mantener el equilibrio de las fuerzas místicas del universo y el equilibrio social, los aztecas alimentaban a sus dioses con carne humana. Los hombres y las mujeres contribuían a la reproducción física del cosmos. Ellos, junto con los niños, aportaban su sangre para alimentar a los dioses hambrientos. Por una parte, los hombres transportaban a las víctimas a las piedras del sacrificio, y las mujeres daban a luz nuevas víctimas en el parto. El impacto de este rito a nivel social no solo se queda ahí. Los títulos nobles se le atribuían a los que contribuían al sacrificio de las víctimas. Mediante el acto de consagración, las víctimas del sacrificio se encarnaban en dioses. Al comer la carne de la víctima, los hombres entraban en comunión con sus dioses y se les impartía el poder divino. Durante la época del colonialismo en Chile, numerosos cronistas hablan de la antropofagia presente en las comunidades mapuche después de una victoria. Les sacan los corazones y se los comen crudos los más valientes. Asan los cuerpos y cómenselos, los que entre ellos tienen por más soldados, decía el fray Gaspar de Villarroel. Dentro de su cultura está la creencia que, al ingerir carne de otro ser vivo, adquiere no solo las cualidades físicas, sino también las cualidades intelectuales y morales. Ciertas partes del cuerpo eran especialmente simbólicas dentro del canibalismo ritual mapuche, como el corazón. De hecho, no cualquier corazón era digno de ser comido, sino que debía ser el de un enemigo famoso y valiente. Además, conservaban el cráneo como trofeo. Por otra parte, se comían sus antebrazos para apropiarse de la fuerza y maestría con la que el conquistador debió de empuñar la espada. Esta práctica fue desarrollada incluso entre personas mapuche cristianizadas. En cuanto a rituales caníbales mortuorios, es constante el concepto de que, al consumir un muerto, los familiares aprovechan su energía física y espiritual antes de que sea devuelta a la naturaleza. Por ejemplo, en la cultura de los Guaris, una comunidad indígena del Amazonas, los individuos desean ser comidos por su comunidad. Aquí el comer no se ve como un acto de objetivización ni dominación de lo que es consumido, sino que expresa respeto y simpatía en su cultura, ya que el suelo se considera un lugar sucio donde terminar. De hecho, ser enterrado en el bosque se considera un acto deshonroso, reservado para casos raros, como por ejemplo los abortos espontáneos. Se dice que enterraban ahí los fetos para asustar al espíritu del próximo bebé que aún no ha nacido y así nazca bien para no querer terminar en el suelo. Un nativo cuenta que, en su experiencia en los rituales de la muerte de niños, al ser asados las grasas se les tiende a caer, por lo que sus padres y abuelos atrapan la grasa en vasijas de barro y se lo untan en su piel mientras lloran. Dejar que algo se desperdicie en la tierra se considera como abandono, por lo que es mejor incorporarlo al cuerpo de una persona. Esta práctica se ha ido perdiendo después del contacto con los colonos. Pero no es necesario mirar a culturas ajenas para ver cómo el canibalismo se utiliza como una herramienta ritualística. El ejemplo más sonado es la transubstantación, cuando Jesús pidió que consumieran su cuerpo y su sangre como muestra de amor, convirtiendo la ceremonia de Pascua en un acto simbólicamente caníbal. Pero no es simplemente el cuerpo de Cristo el que incorporamos en ese acto de consumo místico, sino también sus palabras, su legado. Esto es conocido como teofagia, el consumo de Dios o de los dioses. Esto es parte inherente de la angustia y el éxtasis de la comunión o comida totémica, donde el consumo de la víctima, que es el imago Dei o imagen de Dios, tiene la función sincrética de unirnos como comunidad a lo divino, incorporando desde un medio físico esta imagen de Dios, mientras que, al mismo tiempo, se debe mantener un cierto nivel de individualidad, ya que el pecado es esencial para repetir esta ceremonia como una necesidad continua. Los Agori en la India utilizan el canibalismo como una forma de conseguir la iluminación espiritual.
Esta secta incorpora prácticas tabú en sus rituales, aborrecidas por el hinduismo ortodoxo. Para los Agori, todo es sagrado, incluido el cuerpo en el que el alma ya partió. Al interactuar con el cuerpo y comer su carne, se enfocan en trascender todas las dicotomías, ver a través de la naturaleza ilusoria de todas las categorías humanas y conseguir el nirvana al convertirse en uno con la realidad última. Tienen la creencia que lo que impide a las personas de conseguir la iluminación espiritual es su miedo a la muerte, por lo que a través de la antropofagia se rompe esta barrera, confrontando y abrazando a la muerte, rompiendo su ciclo de encarnación. En 2001, Armin Meiwes y Bernard Brands se reunieron para llevar a cabo un caso muy curioso, un acto de canibalismo con el consentimiento de la víctima. Armin Meiwes tenía la fantasía de intimar con alguien y luego comérselo. Y por otro lado, Bernard Brands tenía la parafilia sadomasoquista de que se comieran sus genitales mientras él seguía vivo. Este caso tiene un detalle interesante. Durante el proceso de investigación para el juicio, los psiquiatras determinaron que Meiwes no era un peligro para la sociedad, pues, a pesar de que tenía parafilias perversas, podía controlarlas. Salió a la luz que no solo Brands había asistido a la casa de Meiwes para ser canibalizado. Para contactar con su víctima, Meiwes había puesto un anuncio en internet en foros de esta parafilia para encontrar a alguien que tuviera la voluntad de ser comido. Bajo sus términos, debía ser un hombre y mayor de edad. Un par de personas se habían contactado con el caníbal. Sin embargo, a la hora de llevar a cabo el acto, estos se arrepentían y Meiwes los liberaba de su compromiso. Él quería que su compañero se ofreciera como sacrificio. Meiwes no quería someter a alguien. Su fin último no era el sadismo, sino el deseo de estar eternamente vinculado a alguien a través de un acto de contacto íntimo con la incorporación de su carne en su organismo, y así tal vez podría abandonar su soledad. Entonces llegó Brands, quien no se arrepintió ni siquiera en sus últimas horas de agonía. Meiwes le había propuesto a Brands que vivieran juntos un par de días antes de consumar su plan, pero Brands insistió en llevar a cabo el acto ese mismo día. Acordaron grabar el proceso en una cinta que duró aproximadamente 4 horas y que fue prueba fundamental para llevar a Meiwes a prisión con cadena perpetua. Intimaron. Brands pidió que le desgarrara su entrepierna, y así comenzó un largo proceso de perfidia que duró 8 horas. Recé. En ese momento no sabía qué hacer. Me pregunté a mí mismo si debía rezar al diablo o a Dios. Y le pedí a Dios que me perdonara. Luego cogí el cuchillo. Algunos autores encuentran una similitud, de forma simbólica, con la homosexualidad. En la paradoja de estamos consumiendo al otro por pertenecer a una otra edad o para asimilarlo como parte de nosotros, es donde autores forman esta vinculación entre el consumo y la sexualidad. Un ejemplo de cómo esto se ve arraigado en nuestro inconsciente cultural es la infinidad de ejemplos que existen entre el acto de comer y el amor, como por ejemplo, te podría comer a besos, a un hombre se le conquista por el estómago, o referirse a alguien atractivo como algo sabroso. La psicoanalista Sabina Spielrein dijo, en la excitación sexual, a veces la comida puede sustituir el coito. Últimamente, con el surgimiento de la moda del canibalismo como metáfora de amor, se ha vuelto popular en los tableros de Pinterest la frase «un beso es el comienzo del canibalismo». Esta frase se le atribuye a George Bataille, que, en su libro Erotismo, Muerte y Sensualidad, explora la relación entre el eros y tánatos, es decir, el romance y el horror. Para entender su tesis, primero debemos referirnos a 2 psicoanalistas. Sabina Spielrein habla de cómo la sexualidad está inherentemente relacionada con la destrucción. Por ejemplo, algunos animales presentan el canibalismo sexual, como la viuda negra que se come al macho después del apareamiento. Si miramos microscópicamente en la fecundación, una célula femenina se une con una masculina, destruyéndose cada célula como ser individual para dar producto a una nueva vida.
Spielrein decía que esta individualidad también se pierde con nuestros cuerpos al unirse para reproducirse, formando temporalmente uno. Esta dinámica de destrucción para la creación de vida no solo existe de forma física, sino de forma espiritual. El impulso de la destrucción del ser corresponde a una motivación alejada de los intereses del ego, es decir, alejada del confort del placer y de la autopreservación. En vez de esto, los seres desean comunicarse más allá del individuo mismo, ser parte del colectivo. Esto requiere una dinámica en la que el individuo debe ser despojado de su yo en una forma de muerte metafórica. Esta idea la retoma Freud en su libro Más allá del principio del placer, donde menciona a la pulsión de muerte, el deseo irracional de destruir la psique personal con el fin de retornar a un estado anterior indivisible, es decir, ser parte del colectivo. En síntesis, ambos psicoanalistas concluyen que el impulso de reproducirse busca últimamente destruir la condición anterior, propiciando la muerte del yo, pero al mismo tiempo una resurrección, un anhelo continuo de deshacer para volver a ser. Y con esto volvemos a Bataille, quien propone que el erotismo tiene algo de violento, no en el sentido físico necesariamente, sino porque rompe temporalmente con la vida cotidiana y lo profano, es decir, lo común o mundano. En ese momento, las personas dejan atrás sus límites normales para entrar en una especie de conexión con algo más sagrado o profundo. Bataille dice que el erotismo se parece a un sacrificio porque implica una entrega tan intensa que incluso roza la idea de la muerte. Por eso él afirma que el erotismo es decirle sí a la vida, incluso en la muerte. Es como aceptar la intensidad de vivir al máximo, aunque implique perder el control o desdibujar la propia identidad. El erotismo es una de las formas en las que las personas llegan al límite de lo que es posible, persiguiendo algo imposible, perderse a uno mismo por completo, incluso hasta el punto de morir, metafórica o simbólicamente. De ahí el término francés, la petite mort, o la pequeña muerte, para referirse al clímax de la intimidad. Para Bataille, lo sagrado no es sinónimo de algo puro o bueno, sino que corresponde a aquello que está aparte de nuestro mundo cotidiano, es decir, que su consumo ordinario está prohibido. Lo sagrado puede verse como divino o, por otro lado, como tabú. Según Bataille, el ser humano está sometido a dos impulsos, el del terror y la atracción, aquello que provoca el rechazo y la fascinación. Y estos dos impulsos están íntimamente relacionados. Son los sentimientos de pavor al reconocer algo superior a nosotros, lo que orilla a la devoción y, en consecuencia, a la adoración. Es por esto que, dentro de muchos templos religiosos, uno no puede evitar sentirse intimidado. La devoción es una estrategia de supervivencia para no ser aniquilado por lo sagrado. Y es en este punto, el de reconocer la ambivalencia de lo sagrado, en lo que se unen las ideas de Bataille con la secta Ghori antes mencionada. En India se conocen dos caminos cuando uno habla de espiritualidad. El camino de la mano derecha, que está conformada por aquellas prácticas enfocadas en la pureza y los códigos morales, como son la práctica del yoga, meditación y adoración a los templos. Y por otra parte, vemos a los aghoris como ejemplo de lo que corresponde al camino de la mano izquierda, en donde se transgreden los códigos morales mediante prácticas prohibidas. En términos de Bataille, aquí vemos lo sagrado, tanto en lo divino como en lo tabú. Es por esto que el canibalismo sexual es un concepto que logra unir tan bien estas ideas transgresoras, el encontrar lo sagrado en lo tabú, la incorporación de otro ser como metáfora física de lo que se vive en el acto sexual, la pérdida del yo para convertirnos en parte de otro, o mejor, convertirnos en parte del colectivo a través de la muerte, motivados por el impulso inherentemente humano hacia la reproducción, la muerte y el querer dejar de sentirnos solos. Dentro de las lecturas que estudié para este ensayo, encontré que el canibalismo se ha convertido para los antropólogos, psicoanalistas y filósofos una figura metafórica muy potente usada como símbolo en diferentes situaciones. Más cerca del origen de la discusión se encuentra el canibalismo imperialista, el justificar con la falta de civilización de otras culturas para exterminarlos, explotarlos y convertirlos en esclavos.
También está el canibalismo económico, en donde bajo el régimen capitalista se consume el cuerpo de sus obreros para generar y acumular dinero. Y hasta el canibalismo presente hoy en día en la sociedad del consumo, en donde la imagen se ha convertido en parte central de la atención de las masas, con el cuerpo como base del sistema de intercambio, canibalizando así la imagen en pos del consumo. Pero todas estas situaciones tienen una dinámica central, el que el canibalismo es usado como símbolo de poder. Siempre debe existir un consumidor y un ser consumido, un dominante y un sumiso. En conclusión, este acto que en primera instancia se presenta como un impulso primitivo y salvaje que no sabe reconocer el estado de humanidad en el otro, sigue siendo una figura tangencialmente importante hoy en día. En una era que debería estar reconocida como civilizada, seguimos transgrediendo los límites del otro, sin poder deshacernos de esta dinámica de poder que parece albergarse en el inconsciente del ser humano. Esta situación incómoda nos hace ponernos de frente con el arquetipo del hombre salvaje y preguntarnos si dentro de todas estas diferencias, por dentro, seguimos llevando una figura caníbal. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Realmente siento que es muy latero escuchar a una persona hablar durante media hora de una investigación de un mes que hizo. Pero bueno, estoy tratando de mejorar mi dicción, mejorar mis habilidades de edición para hacer todos estos videos más o menos, porque realmente quiero seguir haciendo estos. Tengo muchas ideas en mente relacionadas con códigos morales, con religión, con ocultismo. De nuevo, muchas gracias por ver este video. Y ahora en pantalla voy a dejar las referencias. Y también en la descripción voy a dejar las referencias por si a alguien le interesa ver los papers con los que me basé para hacer esta investigación. Es mucha información y traté de ser bastante concisa. De hecho, mi idea era introducir también como películas o la figura del caníbal en la ficción hoy en día, que es como principalmente donde a mí me empezó a interesar la figura del caníbal, pero realmente es tan amplio este tema que yo creo que si hubiera metido como mis análisis de películas hubiera durado 2 horas. Nuevamente, muchas gracias por ver este video y adiós.